La tensión en el aire parecía casi palpable. No era simplemente un día más en la vida del Barcelona. Era como si cada movimiento, cada silencio y cada noticia cargaran un peso mayor del habitual. La combinación de expectativas, frustraciones y decisiones internas formaba un escenario en el que todo parecía a punto de estallar. Y en el centro de ese torbellino surgían cuatro historias que, aunque distintas, se entrelazaban como hilos de una narrativa mayor. La petición urgente de Hansi Flick por un refuerzo defensivo, el homenaje monumental que el club prepara para Messi, el debate encendido por las elecciones de Rafinha y el creciente malestar de un joven talento que siente la confianza deshacerse ante sus ojos. La petición de Flick no fue un susurro en los pasillos, fue algo directo, necesario, casi urgente. Necesitaba un defensor de peso, alguien capaz de devolverle al Barcelona la estabilidad perdida en las últimas semanas. Las fallas defensivas no eran solo cifras frías en una hoja de cálculo, eran síntomas de algo más profundo, reflejos de un equipo que aún no ha encontrado su ritmo ideal. El entrenador sabía que, sin un líder capaz de comandar la retaguardia, cualquier ambición mayor se volvería ilusoria. Y fue precisamente por eso que su pedido a la directiva llegó cargado de convicción. Sabía exactamente a quién quería, y sabía por qué. Mientras tanto, en otra sala del club, lejos de la tensión táctica y de los debates sobre fichajes, tomaba forma un proyecto emocional. La directiva preparaba un homenaje que quedaría marcado en la historia del club. Una estatua para Messi. No un gesto simbólico cualquiera, sino una obra destinada a ocupar un lugar sagrado junto a las figuras que moldearon el ADN del Barcelona. La confirmación de Laporta, realizada durante la presentación de un libro sobre la formación de la Masia, cayó como una ola de nostalgia sobre la afición. Era más que merecido, y era más que esperado. Era una restitución, un gesto, un ajuste pendiente tras la dolorosa ruptura de 2021. Para muchos, ver a Messi eternizado al lado de Cruyff y Kubala es casi como cerrar un ciclo emocional, un retorno a lo que fue interrumpido, un intento de recuperar el vínculo perdido por circunstancias que escaparon al control. Pero el club no quiere solo inmortalizar al jugador en bronce, quiere tenerlo de nuevo cerca, con voz, con influencia, con presencia. Hasta dónde eso es posible, solo el tiempo lo dirá. Pero la intención está ahí, clara, explícita, latiendo en cada palabra de Laporta. De estas historias de grandeza y gratitud, el video de Rafinha para ESPN trajo una chispa inesperada. Al enumerar a sus 5 mejores brasileños en la historia del Barcelona, el delantero abrió un campo de batalla en los comentarios, comenzando desde el primero, y no desde el quinto lugar como todos esperaban, colocó a Neymar por encima de Ronaldinho. Para muchos aficionados, eso fue casi una provocación, una afrenta, una ruptura del orden natural de las cosas. Para otros, fue solo una opinión sincera y actualizada, basada en el impacto reciente que Neymar tuvo durante su paso por el club. Así, la discusión se extendió con la misma velocidad de siempre, en redes, en conversaciones, en bares, en grupos de mensajes, un debate que parecía pequeño, pero que, en el fondo, reflejaba cuánto vive el Barcelona de memoria, pasión e identidades. Pero, mientras algunas polémicas generaban risas y debates ligeros, otros personajes del plantel vivían momentos mucho menos agradables. Marc Bernal, una de las joyas de la casa, cargaba con un malestar creciente. Recuperado de una lesión grave, creía que esta sería su temporada de afirmación. Entrenaba con intensidad, obedecía cada orientación, esperaba pacientemente el momento de volver al campo. Pero el tiempo pasaba y su presencia en el césped era casi inexistente. La sensación de estancamiento lo consumía. Ver jugadores improvisados en su posición lo hería aún más. Era difícil no interpretar las elecciones de Flick como una señal de desconfianza, algo que no quería aceptar, pero que tampoco podía ignorar. La gota que colmó el vaso llegó cuando el entrenador bloqueó su liberación para la selección sub-21, alegando preocupación física. Aunque el motivo tenía sentido desde el punto de vista médico, para el joven sonó como otra barrera, otro bloqueo injusto. Ahora,
con una rara oportunidad de actuar con la selección catalana, se aferra a esa chance como una prueba de que aún tiene mucho por entregar. Este escenario de tensión, elecciones delicadas y expectativas frustradas adquiría nuevos contornos con la aparición de un nombre en el radar blaugrana: Nico Schlotterbeck. El defensor del Borussia Dortmund, con su fuerza física, visión de juego y salida cualificada, encarnaba exactamente lo que Flick buscaba. Un defensor moderno, capaz de comandar una línea, anticipar movimientos e iniciar la construcción ofensiva con inteligencia. No era una elección aleatoria, era una petición quirúrgica, una petición que podría redefinir la defensa del Barcelona. Y es ahí donde entra en escena la competitividad de los bastidores. El Bayern observa, el Real Madrid también, cada uno con sus propias intenciones, prioridades y estrategias. Pero el Barcelona tiene una ventaja emocional. Flick conoce al jugador, cree en su potencial y ya lo ve como una pieza fundamental para recuperar el equilibrio defensivo tan deseado. El Dortmund, por su parte, no está dispuesto a facilitar nada. Quiere mantener a su defensor, a menos que aparezca una oferta realmente irrechazable. Y eso vuelve el juego aún más complejo, aún más tenso, aún más imprevisible. Mientras tanto, los aficionados observan todo a distancia, algunos ansiosos, otros preocupados, todos conscientes de que el futuro del club depende de decisiones como esta, decisiones difíciles, valiosas, arriesgadas. El movimiento en los bastidores comenzaba a asumir un ritmo aún más acelerado, como si cada pieza de esta historia estuviera siendo empujada hacia el centro de un mismo tablero. El club vivía uno de esos momentos raros, en los que diferentes tensiones convergían en un solo punto: la necesidad urgente de recuperar la identidad, reconstruir la confianza y encontrar un equilibrio entre memoria y futuro. Había algo casi simbólico en el hecho de que, al mismo tiempo en que se discutía la llegada de un nuevo líder defensivo, también se preparaba el homenaje definitivo al mayor ídolo del club. Era como si el Barcelona intentara organizar su propia línea del tiempo, revisitar el pasado, enfrentar el presente y moldear el mañana en una única narrativa continua. El plan de la estatua de Messi ganaba detalles en los pasillos internos. No se trataba solo de levantar una figura de bronce, sino de crear una obra que tradujera el impacto emocional y deportivo de un jugador que redefinió la historia del club. Había reuniones exclusivas discutiendo materiales, posturas, escenarios e incluso la iluminación ideal para la pieza. Algunos defendían que la estatua debía retratar a Messi con la camiseta levantada, después de uno de sus goles más simbólicos. Otros preferían una figura más serena, algo que transmitiera la calma, la genialidad silenciosa y la constancia que moldearon su carrera. El debate era grande, pero todos coincidían en algo: sería un homenaje destinado a atravesar generaciones. Mientras tanto, en el césped y en los entrenamientos, la ausencia de Rafinha aún dejaba rastros. Flick intentaba reorganizar a su equipo, pero sin el brasileño iniciando la presión alta, el Barcelona parecía siempre atrasado un segundo. Y, en el fútbol de élite, un solo segundo puede significar una derrota. El equipo se veía obligado a replegarse más veces de las que deseaba, y los espacios concedidos hacían que cada ataque rival se convirtiera en una amenaza real. La afición lo percibía, los comentaristas también, y Flick, consciente de cada debilidad, entendía que no sirve de nada querer competir al más alto nivel sin una defensa que transmita seguridad. Por eso Schlotterbeck no era solo un objetivo, era una necesidad. La presión aumentaba porque la temporada empezaba a mostrar su verdadero rostro. Las lesiones de Pedri y la suspensión de De Jong ampliaban un agujero que ya antes era preocupante. En medio de todo eso, Bernal intentaba ocultar su frustración, pero cualquier mirada más atenta percibía la inquietud que crecía en cada entrenamiento. Era joven, talentoso, disciplinado y consciente de lo que podía ofrecer. Sentía dentro de sí un potencial despierto, pero subaprovechado. El deseo de demostrar su valor chocaba diariamente con la realidad de que no estaba recibiendo el espacio suficiente para florecer.
y ese sentimiento parecía contagiar a otros jóvenes del plantel, que veían en Bernal un reflejo de sus propias incertidumbres. Mientras las estrellas consagradas eran prioridad, ellos debían contentarse con migajas de minutos, incluso cuando el equipo enfrentaba dificultades visibles. Este tipo de tensión silenciosa, aunque profunda, suele pesar más a largo plazo que un simple tropiezo en el campo. La posible llegada de Schlotterbeck colocaba más presión sobre esa balanza delicada. La directiva sabía que una incorporación de ese nivel significaba una inversión pesada, y eso siempre genera debates internos sobre prioridades. El entrenador defendía que la defensa necesitaba ser reformulada con urgencia, pero algunos dirigentes se preguntaban si no sería mejor apostar por un jugador más joven ya dentro del club. Era el tipo de decisión que exige coraje, frialdad y visión. Y, en el Barcelona, esas tres cualidades no siempre caminan juntas. Mientras tanto, el propio Schlotterbeck observaba todo a distancia. El zaguero, acostumbrado a un papel crucial en el Dortmund, vivía un momento curioso, valorado, codiciado y al mismo tiempo presionado por la incertidumbre sobre el futuro. Sabía que su nombre circulaba entre Bayern, Real Madrid y Barcelona. También sabía que cada uno ofrecía un camino distinto. En el Bayern tendría estabilidad y hegemonía. En el Real Madrid, visibilidad global y la posibilidad de competir inmediatamente por títulos. En el Barcelona, tendría un papel de reconstrucción, de liderazgo, de protagonismo técnico. Tres caminos tentadores, tres posibilidades distintas, tres formas diferentes de escribir su historia. Esa triangulación de intereses creaba una atmósfera casi cinematográfica. Era como presenciar el inicio de una disputa que podría moldear toda una ventana de transferencias. Los periódicos internacionales comenzaban a soltar información, algunas reales, otras especulativas, alimentando un murmullo constante en las redes sociales. La sensación de imprevisibilidad crecía, y, en medio de esa confusión, el Barcelona necesitaba decidir cuál sería su próximo paso. Mientras tanto, el reencuentro con Messi, planificado para ocurrir cuando el club regresara al Camp Nou, parecía cargar un simbolismo innegable. La idea de que una celebración coincidiera con el aniversario de la institución transformaba ese momento en algo aún más poderoso. La afición lo esperaba como quien aguarda un abrazo retrasado, una oportunidad de cerrar una herida que, incluso después de años, aún no cicatrizó por completo. Ese reencuentro no borraría el pasado reciente, ni reescribiría la salida traumática de 2021, pero abriría una puerta, crearía un puente. Recordaría a todos que el vínculo entre Messi y Barcelona no es solo deportivo, sino emocional, cultural e histórico. Era el tipo de acontecimiento capaz de unir a una afición fragmentada por opiniones, exigencias y frustraciones recientes. Y mientras todo eso se desarrollaba, Flick continuaba trabajando con la calma tensa de alguien que sabe que está moviendo piezas fundamentales. Veía la necesidad de recuperar la solidez defensiva como el primer paso para devolver la confianza al plantel. Sabía que cada ajuste en el campo se reflejaría directamente en la energía de los jugadores, incluidos los más jóvenes. Y también sabía que, si la directiva no se movía rápido, el equipo podría perder competitividad en momentos cruciales de la temporada. A cada día que pasaba, se hacía más evidente que el Barcelona vivía en una encrucijada emocional y estructural. Las decisiones que se acumulaban no existían de forma aislada. Todas se conectaban en un conjunto mayor de elecciones que definirían no solo la temporada, sino también el carácter del club para los próximos años. Era imposible mirar la posible llegada de Schlotterbeck sin considerar la tensión de Bernal. Era imposible hablar del homenaje a Messi sin sentir el impacto de ello en la identidad del club. Era imposible observar la ausencia de Rafinha sin entender cómo eso alteraba la percepción de urgencia en la búsqueda por refuerzos. Todo se entrelazaba, todo formaba un organismo vivo que respiraba presión, memoria y expectativa. La directiva lo sabía, y también sabía que ya no había espacio para decisiones tímidas.
La temporada seguía a un ritmo acelerado, con partidos pesados acumulándose, lesiones abriendo huecos, y Flick necesitando reinventar en cada jornada una forma de mantener al equipo competitivo. Era un escenario que exigía movimientos precisos, pero también coraje para romper patrones desgastados. En los vestuarios, la atmósfera era distinta de la que se veía desde afuera. Quien observaba únicamente las entrevistas y entrenamientos abiertos tenía la impresión de que todo avanzaba con relativa tranquilidad. Pero internamente, cada jugador percibía la turbulencia silenciosa que se instalaba. Había conversaciones más reservadas, miradas cargadas de duda y hasta un clima de competencia más intenso que en otras temporadas. Era natural. Cuando el club atraviesa una fase inestable, incluso los jugadores consolidados sienten que deben demostrar algo. Bernal era el retrato más evidente de ese malestar. Cada día entrenaba como si estuviera a punto de recibir la oportunidad de su vida. Y en cada partido, notaba que seguía quedando al margen. Eso creaba un choque entre su confianza y la realidad que lo rodeaba. Él sabía lo que era capaz de hacer. Sabía lo que ya había entregado antes de la lesión, y también sabía que cada encuentro que pasaba sin estar en el campo reducía sus opciones de recuperar protagonismo. La duda sobre una sesión empezaba a resonar en los bastidores, aunque evitara verbalizarlo públicamente. Y era precisamente esa laguna en el mediocampo, ampliada por las ausencias de Pedri y de Jong, lo que hacía el dilema aún más evidente. En un escenario ideal, Bernal sería la solución interna perfecta. Joven, talentoso, disciplinado y conocedor de la filosofía del club. Pero Flick tenía sus criterios, sus temores, sus prioridades. Para él, forzar el regreso acelerado de un jugador recién recuperado podría generar riesgos que el club ya experimentó con Gavi. No quería repetir el error. No quería perder otra promesa por exceso de prisa. La intención era buena. La interpretación, no siempre. Mientras tanto, el nombre de Schlotterbeck continuaba rondando por los pasillos del Camp Nou como una sombra imponente. Cuando un jugador de ese nivel surge como posibilidad, todo el club siente el impacto. No era solo otro defensa. Era el tipo de futbolista capaz de comandar toda una saga. Su personalidad fuerte, su liderazgo natural y su inteligencia táctica eran vistos como piezas clave en un Barcelona que luchaba por recuperar su consistencia. La disputa que involucraba a Bayern y Real Madrid hacía el escenario aún más complejo. Ambos tenían ventajas importantes, ambos podían seducir de maneras distintas, y el Barcelona sabía que no podría competir financieramente al mismo nivel que el Bayern, ni ofrecer la misma estabilidad estructural que el Real Madrid. Lo que el club catalán ofrecía era algo diferente: un papel central, protagonismo inmediato y un proyecto deportivo construido alrededor de una renovación profunda de la identidad del equipo. Era una propuesta más emocional que financiera, pero que, en las manos adecuadas, podía ser irresistible. Y justamente por eso, la figura de Flick asumía un papel fundamental. Él era alemán, conocía a Schlotterbeck, sabía cómo extraer lo mejor del defensor. Ese vínculo emocional y técnico podía ser un factor decisivo en la operación. El entrenador no solo estaba pidiendo un refuerzo, estaba pidiendo exactamente el jugador en quien confiaba para ser la pieza que faltaba para reorganizar la defensa y darle al equipo una nueva base estratégica. Era una solicitud calculada, pensada y defendida con convicción. Y para la directiva, ignorarla podría costar caro. Este posible nuevo pilar defensivo se volvía aún más necesario al observar la crisis creciente en la presión alta del Barcelona sin Rafinha. La ausencia del brasileño no era solo táctica, era estructural. Sin él iniciando la carrera, forzando el error, presionando la salida rival, todo parecía desorganizado. El equipo perdía el primer pase, perdía el tiempo de reacción, perdía la compactación, y eso provocaba que la defensa quedara expuesta más veces de lo razonable. La derrota de la presión comenzaba siempre en el ataque y se concretaba en el sector defensivo. Era el efecto dominó de una ausencia estratégica. Mientras todo esto ocurría, el homenaje a Messi adquiría contornos aún más emocionales.
El reencuentro planeado parecía un punto de inflexión, un momento de reconciliación entre el club y su propia historia reciente. La afición necesitaba eso. El club también. Era más que nostalgia. Era terapia colectiva. Tras años de tensiones, promesas rotas, crisis financieras y expectativas frustradas, el Barcelona necesitaba recordar quién era. Y Messi era la memoria perfecta. La expectativa era que esta ceremonia marcara un antes y un después. Un evento capaz de unir, fortalecer y dar nuevo impulso emocional a una institución que había pasado por golpes profundos desde 2021. La nueva casa, el nuevo estadio, la nueva era, todo eso necesitaba un símbolo fuerte para marcar el renacer. Y nadie mejor que él para asumir ese papel. Pero mientras el club miraba al pasado con cariño, necesitaba mirar al futuro con frialdad. El porvenir dependía de decisiones duras, valientes, a veces incomprendidas. El joven Bernal lo sabía. La directiva lo sabía. Flick lo sabía. La afición, incluso desde lo emocional, lo sentía. Era necesario reconstruir, ajustar, equilibrar, y eso requería más que discursos, exigía acciones. Y era precisamente en ese cruce entre el pasado glorioso, el presente turbulento y el futuro incierto, donde todas las piezas de esta historia encontraban su lugar. Cada elemento tenía sentido dentro de la gran narrativa del momento. El homenaje a Messi mostraba quién fue el club. La discusión sobre Schlotterbeck mostraba quién quiere ser. La frustración de Bernal revelaba los dilemas internos de la renovación. La ausencia de Rafinha mostraba las fragilidades del presente. Y el trabajo de Flick mostraba el esfuerzo continuo por unir todo eso sin permitir que el club se desmoronara. Y cuando todas estas historias se encuentran, comprendemos que el Barcelona vive un periodo en el que nada es simple, pero todo es decisivo. Hay homenajes que rescatan heridas antiguas y reavivan el orgullo. Hay jóvenes que luchan por ser vistos y escuchados. Hay ausencias que revelan fragilidades profundas. Hay disputas por refuerzos que pueden cambiar el rumbo de una temporada entera. Y hay, por encima de todo, un club intentando reencontrarse consigo mismo. Los próximos pasos serán determinantes. Sea la llegada de Schlotterbeck para aportar orden a la defensa, sea la recuperación definitiva de Rafinha para devolver intensidad a la presión alta, sea el espacio que Bernal tanto espera para demostrar su valor. Todo forma parte de una reconstrucción necesaria. Una reconstrucción que exigirá coraje, paciencia y, sobre todo, visión. El Barcelona está intentando equilibrar memoria y futuro, emoción y razón, urgencia y madurez. Y es precisamente de esa tensión entre lo que el club ya fue y lo que aún puede llegar a ser, que nace la nueva identidad que se está moldeando ahora, paso a paso, decisión tras decisión. Si llegaste hasta aquí y quieres seguir acompañando todo lo que ocurre tras bambalinas, dentro del campo y en los movimientos que definirán el destino de nuestro Barça, entonces no olvides, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso ayuda mucho y garantiza que siempre recibas los próximos análisis, noticias y actualizaciones. Tu participación marca la diferencia. Gracias por apoyar y por ser parte de este momento tan importante en la historia del club. ¿Quieres más contenidos así? Solo quédate por aquí.